¿Cuántos años tienes? 10, 20. El invierno ruso ya es muy fuerte, pero allá era tipo menos 35, menos 40 grados. Qué bueno. Y te- Qué bueno. Ahí yo viví, crecí, me mantuve. No, Preguntas. ¿Tienes hambre? Sando, yo no quería estar aquí. Всем привет! Добро пожаловать на наш канал по изучению испанского языка. И у нас сегодня есть прекрасная возможность провести интервью с жителями Эквадора. И давайте познакомимся поближе. ¿Cómo te llamas? Carolina. Muchas gracias por venir a dar una pequeña entrevista. ¿Tú puedes contar sobre ti un poco? Sí, bueno, como ya había dicho, mi nombre es Carolina, tengo 20 años, soy de Ecuador, específicamente de la ciudad de Ambato. Y bueno, estoy muy encantada de estar aquí conversando contigo. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos desarrollar esta entrevista muy bien contigo. Muchas gracias. Entonces, ¿tú puedes decir algunas palabras sobre tu ciudad? Sí, bueno, mi ciudad es Ambato. Realmente es una ciudad muy pequeña, pero a la vez es conocida por ser el centro económico, el centro comercial, porque hay mucho comercio, mucha actividad económica. También tenemos mucha variedad turística, tenemos muchos platos típicos también. En lo personal, a mí me encanta toda una sección que se dedica simplemente a vender colada morada, morocho, que son bebidas típicas justamente de la sierra y que usualmente solo se las consume, solo se las come en un cierto periodo de tiempo, que sería en noviembre, lo que a los mexicanos es el Día de los Muertos, a nosotros es el Día de los Difuntos, y en ese momento, en ese periodo, en esas festividades nosotros usualmente las comemos, pero en mi ciudad existen en todo el tiempo, todos los días del año, y me encanta por eso. Porque ¿Y qué tipo de comida ecuatoriana más te gusta? ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito podría ser el morocho, y también me gusta mucho, hay una especie de tortillas de maíz que son muy, muy como que locales de una parte de la sierra que se llama La Tacunga. Mi papá es de ahí, por eso yo las he conocido. Y son como unas pequeñas tortillas hechas especialmente de harina de maíz y rellenas con queso, y son muy ricas, a mí me encantan. Suena muy rico, suena muy rico. ¿Y cuál es tu comida rusa favorita? A mí me encantan mucho los jimcalis, los chiburiquis, pero conozco muy bien que no son propios de Rusia. Sin embargo, me encantan, pero también me gustan mucho los pelmenis, varieniki, con esmetana, me encantan mucho. ¿Cuándo llegaste por primera vez a Rusia? Yo llegué a Rusia aproximadamente hace un año y medio atrás, por diciembre, justo cuando era invierno, todo nevaba. Para mí fue muy lindo porque vi por primera vez la nieve. También fue muy doloroso porque sentí el invierno ruso, pero normal. ¿En Ecuador no hay nieve? Hay nieve, sí, pero no nieva comúnmente en las ciudades, solo nieva en la cordillera de los Andes. Solo ahí puedes ir a una montaña y ahí justo en la montaña está nevando, pero en sí en la ciudad no. Entonces, antes de venir a Rusia, tú nunca has visto nieve. No, nunca. ¿Puedo saber cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Rusia? Mi primera impresión fue que la gente es muy cálida, porque obviamente hay muchos estereotipos, muchos estigmas de los rusos, pero en mi primera expresión, como yo lo puedo decir, la gente fue muy cálida conmigo, fue muy amable, me ayudaron muchísimo, especialmente en mi universidad, me ayudaron a acogerme mucho. No es muy común encontrar esto aquí, me siento afortunada por eso, pero esa fue mi primera impresión. Después fue cambiando, pero bueno, esa es mi primera impresión. ¿Has visitado otras ciudades aparte de Moscú? Sí, recientemente para pasar Año Nuevo fui a una ciudad junto con los amigos de mi hermana, ahí me colaron, fui con ellos. No me acuerdo muy bien de la ciudad, pero es conocida por fabricar los metros ahí. Todos los metros que vienen a Moscú y a toda Rusia son fabricados ahí. Y realmente me gustó mucho, hacía mucho frío. El invierno ruso ya es muy fuerte, pero allá era tipo menos 35, menos 40 grados. Y bueno,
Me gustó, pero tuve mucho frío. Tú sabes que los rusos tenemos una tradición cuando nosotros en enero pusimos en agua fría. ¿Tú alguna vez has probado eso? Meterte en agua fría en invierno. Sí conozco, pero yo personalmente no me atrevería porque, o sea, si de por sí ya es menos 30 grados, no, yo no. ¿Y cuál es el clima más o menos en Ecuador en todas estaciones del año? Ok, en mi ciudad realmente se parece mucho a la estación que estamos ahora en primavera. Puede ser entre 15, de 10 a 15 grados. Y hace frío, pero o sea, no tanto frío. Igual, en la sierra en general es de 15 a 20 grados. En la Amazonía es otra cosa, también en la costa, pero bueno, donde yo vivo es solo 15, 20 grados. Ajá. Muchas gracias a ti, gracias por venir y espero que en el futuro podamos hacer otra entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolai. Yo encantada de estar en tu canal y bueno, me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Мы с вами продолжаем, и у нас еще одно интервью с великолепной девушкой. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ana. Ujú. Cuéntanos un poco sobre ti. Como ya dije, mi nombre es Ana. Yo soy de Ecuador. Yo soy de Quito. Quito es la capital de Ecuador. Ahí yo viví, crecí. Una pregunta para ti. ¿Hay muchos turistas en Ecuador? Sí, hay demasiados. En Ecuador hay turismo, por lo general en Cuenca, por las iglesias, lugares que hay, igual por las Islas Galápagos que nosotros tenemos, son muy populares, igual por su evolución, toda la flora, fauna que tenemos en Ecuador es muy diversa, aunque es un lugar, una ciudad muy chiquita, tiene mucha diversidad, tiene sierra, costa, Amazonía, insular. Yo escuché eso una vez que hay diferencia entre la gente que vive en costa y que vive en la sierra. ¿Es verdad o no? ¿O cómo es mito? Sí, no es un mito, es verdad, porque en la sierra todos tenemos, no sé, nuestras costumbres, dependiendo del lugar en el que vienes, ejemplo yo de Quito, no sé, ahí tenemos ciertos dialectos y en ¿Pero se entiende entre ustedes o no? ¿O cómo para ti es complicado entender la gente de otra parte de Ecuador? No, sí, por lo general es muy fácil identificar de qué región son, pero sí hay veces que, digamos, estás hablando con un costeño y es más difícil entenderlo porque por lo general ellos hablan más rápido. Por ejemplo, ellos tienen palabras que dicen, pero de diferente forma, como por ejemplo arroz, ellos no dicen arroz, ellos hablan la S, la transforman en la J y... Arroz. Ajá, exacto. Y para ti, por ejemplo, ¿te cuesta entender otros latinos de Cuba, de Costa Rica o de Chile, puede ser? Sí, en mi experiencia aquí en Moscú he estado conociendo a personas que, digamos, del Salvador tienen diferentes palabras o tienen las mismas palabras, pero tienen diferentes significados. Entonces, a veces sí es difícil entender a las personas de habla hispana. Si hablamos de seguridad, ¿es bastante peligroso ir a Ecuador o qué consejos puedes dar para los turistas? Actualmente sí está peligroso por el lado político, pero no nos metamos mucho en eso. Pero sí está peligroso. Igual, dependiendo de los lugares. Obviamente uno siempre tiene que estar con precaución, andar viendo sus cosas, pero de ahí es un lugar muy lindo, muy acogedor. Las personas son muy cálidas, te saben acoger, igual la diversidad de personas y cultura. ¿Por qué decidiste llegar a Rusia? Mi decisión estuvo ya, como quien dice, tomada desde que yo nací, porque mi papá estudió acá 40 años antes, en la ex Unión Soviética. Entonces, siempre tuve ese incentivo de mi papá de venir acá a estudiar y a pasar las experiencias que él ya vivió acá en Rusia. Siempre estuve aconsejada y animada de parte de mi papá. Igual de mi mamá siempre quiso que yo me extendiera a otros países. ¿Y tú cuántos meses, cuántos años llevas viviendo aquí? Yo recién llegué, llegué por septiembre, llevo ya 7, 8 meses más o menos. Y en la experiencia que tengo aquí en Moscú, específicamente, porque solo he estado en Moscú, ha sido muy acogedor. Obviamente a veces las personas como ven que eres extranjero, o sea, tienen cierto tacto, pero
súper bien, yo me siento súper cómoda aquí en Moscú. ¿Y qué tal con el ruso? Por el momento yo sigo aprendiendo el idioma, entonces a veces sí se me hace difícil. Hay veces en las que, digamos, tengo que hacer algún trámite y las personas entiendo que tratan de entenderme, pero como que mi ruso no es tan avanzado, entonces igual obviamente necesito estar con traductor y todo eso, pero por lo general aquí las personas sí tratan de entenderme y hasta ahora todo ha salido bien. Fue muy interesante escucharte. Espero que tú puedas llegar otra vez. Podemos hacer otra entrevista. Yo deseo mucho éxito con tu ruso y deseo mucho éxito con tu estudio en Rusia. Así que muchas gracias por venir. Hasta luego. Muchas gracias a ti por invitarme, todo ha sido un placer, fue muy agradable estar aquí contigo. Bye. Мы с вами продолжаем. У нас следующий гость, также у нас из Эквадора. И давайте познакомимся. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto con todos, mi nombre es Sofía Flores. Mucho gusto de conocerte. Entonces, ¿puedes decir algunas palabras sobre ti, por favor? Bueno, soy de Ecuador, como ya mencionó Nicolai. Vengo de Zamora, específicamente es la provincia de Zamora Chinchipe. Esto es de la región amazónica. Tengo 19 años y llevo viviendo 1 año y medio en Rusia, pero mi ruso aún no es muy bueno. Puedo entender cuando la gente me habla, pero la pronunciación es muy difícil para mí, aún no puedo hablar. ¿Cuándo llegaste a Rusia? Llegué el 8 de diciembre del año antepasado. ¿Y qué cosa más te sorprendió en Rusia? Uy. Han sido tantas cosas que me sorprendieron en Rusia que no sabría decirte cuál, porque obviamente Ecuador y Rusia son dos países muy diferentes. Tienen algunas similitudes, la gente, o sea, hay buenas personas en todo lado, hay malas personas en todo lado. Creo que la principal diferencia entre Rusia y Ecuador es que Rusia es un país bastante seguro. Quiero decir, en mi país yo al menos estuve acostumbrada a vivir con las reglas de allá, no saques el celular en la calle, no vayas a comprar después de cierta hora. Pero en Rusia puedo salir a cualquier momento, incluso siendo mujer y extranjera, me siento segura en Rusia. ¿Y cuándo tomaste esa decisión a llegar a Rusia? ¿Qué dijeron tus padres? Tomé la decisión de estudiar en el extranjero cuando estaba en el último año del colegio. Mis papás al principio no querían porque yo soy la hija menor de 5 chicas, entonces todos estaban preocupados por mí porque soy la bebé de la casa y Rusia está muy lejos de Ecuador, es todo un continente distinto. Al principio estaban asustados, más que todo preocupados, pero con el tiempo entendieron que yo conociera otras culturas, viera un nuevo idioma, aprendiera a cuidarme por mi cuenta, aprendiera a ser más independiente, a solucionar mis problemas, mis documentos. Todo este trámite lo hice yo sola. Así que fue como una decisión que me ayudó a mi crecimiento personal. Si yo visitara algún día Ecuador, ¿qué me aconsejarías? ¿Cuál dinero tengo que tomar? Bueno, en Ecuador nosotros usamos dólares, así que tendrías que hacer el cambio entre rublos y dólares, pero, a ver, no te aconsejaría que cambies dinero en el aeropuerto porque las tasas de cambio son muy altas. Es preferible que vayas a una casa de cambio en la ciudad, o en este caso, que conozcas amigos, que tengan... Yo te voy a aceptar en Ecuador, tranquilo, Nicolai. ¿Me puede decir alguna curiosidad sobre tu ciudad? Bueno, Zamora es una pequeña ciudad amazónica que es conocida por ser la tierra de las aves y las cascadas. Tenemos mucha reserva natural. Pero cerca de mi ciudad, Zamora, está Loja. Yo nací en Loja y, bueno, crecí toda mi vida en Zamora. En Loja hay el Valle de Vilcabamba. Este valle es conocido porque tiene personas muy longevas, personas que llegan a vivir 109 años. Y es un valle en el que llegan muchos científicos a estudiar, personas. De hecho, la primera vez que yo visité este valle me asombró porque habían personas que estaban hablando en alemán. En ese tiempo yo estaba interesada en estudiar alemán y me emocioné mucho. También hay muchas personas que vienen de Suiza, de personas que hablan francés. Era como en una ciudad tan pequeña, era un montón de dialectos diferentes que al menos en Ecuador yo no había visto antes. Muchas gracias por venir. Espero que podamos hacer entrevista en futuro. Muchas gracias por invitarme. Espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad y nada.